Historia de la filosofía, por Giovanni Fornero. Volumen 4, 86, parte octava. La filosofía contemporánea. Tomo 1, capítulo 4. Filosofía y ciencias humanas. El estructuralismo. 950. Foucault. El nacimiento del hombre y el cuadrilátero antropológico. Frente a la ideología, la crítica kantiana indica en compensación el umbral de nuestra modernidad. En efecto, en aquel decisivo giro de la historia que es el criticismo, Kant interroga la representación ya no en base al movimiento indefinido que desde el elemento simple procede en dirección de todas sus combinaciones posibles, sino a partir de sus límites de derecho. Orientando de esta manera su propia investigación, él circunscribe la representación y aquello que en ella es dado para dirigirse hacia aquello a partir de lo que toda representación, sea cual fuere, puede darse. En consecuencia, con Kant, una nueva figura emerge sobre las ciencias de la episteme clásica, el sujeto trascendental, fundamento y garante de la validez universal de la representación. Si desde ahora en adelante será posible un saber, ello sucederá solo en cuanto su legalidad, su validez sean referidas a un sujeto sintético, constituyente organizador de la experiencia. Nuestro autor caracteriza la episteme postclásica mediante una constelación de prácticas teóricas y metodológicas. La primera de estas prácticas comporta la superación del concepto clásico de orden y de mátesis. En efecto, el orden acrónico del pensamiento clásico, el siglo XIX lo sustituye por la historia. El orden clásico distribuía en un espacio permanente las identidades y las diferencias no cuantitativas que separaban y unían las cosas. Era este orden el que reinaba absoluto sobre el discurso de los hombres, sobre el cuadro de los seres naturales y sobre el intercambio de las riquezas. A partir del siglo XIX, la historia desplegará en una serie temporal, las analogías que acercaban entre sí las distintas organizaciones. Es esta historia la que progresivamente impondrá sus leyes al análisis de la producción, al de los seres organizados y finalmente al de los grupos lingüísticos. Al mismo tiempo, la episteme moderna manifiesta la tendencia a proceder desde el plano superficial de los seres al profundo. El saber deviene el despliegue de estrategias teóricas que conducen lo visible a un principio invisible, que establece y al tiempo explica lo visible. Saber es desde ahora en adelante sea conducir un visible a un invisible, sea mostrar la relación entre el principio interno que sale a la luz y sus rasgos visibles. Es necesario penetrar en las cosas para que pueda aparecer en su plenitud su ser. Las figuras escogidas por Foucault para ejemplizar este nuevo campo epistemológico que se expresa en las disciplinas modernas de la economía, de la biología y de la filosofía son Ricardo, Cuvier y Bob. Ricardo, que lleva a las últimas consecuencias los análisis de Smith, ve en el valor un producto del trabajo humano. De este modo, él da inicio a una economía política que no tiene ya por objeto el cuadro de los intercambios de las riquezas, sino su producción histórico-real. Al mismo tiempo, sienta las bases para la constitución de una antropología que divisa en el trabajo, en la fatiga y en la muerte otros tantos datos de la finitud histórica del hombre. Con Cuvier, gracias al cual se realiza definitivamente el paso de la historia natural a la biología, se pone en el centro del análisis la estructura de los seres. No se trata ya, tampoco aquí, de atribuir el carácter según los rasgos visibles a las especies y a los géneros, sino de utilizar la organización de los seres como base para la clasificación. La comparación no se conduce solo sobre la base de las características estructurales, sino a través de la función de las estructuras. Solo la función hace posible en la biología la historia. En fin, con Bob, el lenguaje deja de ser un instrumento transparente del pensamiento, nominalísticamente dirigido a representar las representaciones.
para llegar a ser una realidad autónoma. En efecto, según la semiología, que está en la base de la episteme moderna, el paso ontológico que el verbo se garantizaba, el paso ontológico que el verbo ser garantizaba entre hablar y pensar, acaba siendo roto. El lenguaje, de golpe, adquiere un ser propio. Es justamente tal ser el que detenta las leyes que lo gobiernan. En consecuencia, a partir del siglo XIX, el lenguaje se repliega sobre sí mismo, adquiere un espesor que le es propio, desarrolla una historia, determinadas leyes y una objetividad que pertenecen solo a él. Ha llegado a ser un objeto del conocimiento entre tantos otros. La característica más significativa de la estructura mental moderna es, de todos modos, según Foucault, el nacimiento del hombre. Esta última se entiende en un sentido epistémico. En efecto, cuando nuestro autor escribe que el hombre es una invención reciente y que antes de finales del siglo XVIII el hombre no existía, quiere decir, propiamente, que antes no existía la conciencia epistemológica del hombre en cuanto tal, o sea, que no existía la peculiar figura moderna del hombre como objeto sujeto de ciencia. En los discursos científicos que el hombre actual ha formulado desde el siglo XVII en adelante, ha aparecido en el siglo XVIII un objeto nuevo, el hombre. Con el hombre apareció la posibilidad de constituir ciencias humanas y apareció además una especie de ideología o de tema filosófico general, que era el del valor imprescriptible del hombre. Cuando digo valor imprescriptible, lo entiendo en un sentido muy preciso, es decir, que el hombre apareció como objeto de ciencias posibles, las ciencias del hombre, y al mismo tiempo como el ser gracias al cual todo conocimiento era posible. El hombre, por lo tanto, pertenecía al campo de los conocimientos como objeto posible, y por otra parte, se hallaba radicalmente en el punto de origen de todo tipo de conocimiento, sujeto de cada saber y objeto de un saber posible. Esta manera de remitirse al hombre, que coincide, como se ha dicho, con su nacimiento epistémico, está completamente ausente, según nuestro autor, del horizonte mental de la edad clásica. En el pensamiento clásico, aquel para quien la representación existe y que en ella se representa a sí mismo, reconociéndose como imagen o reflejo, aquel que anuda todos los hilos entrelazados de la representación tabular, no está nunca presente en persona. Antes de terminar el siglo XVII, el hombre no existe, como no existía la potencia de la vida, la fecundidad del trabajo o el espesor histórico del lenguaje. Es una criatura recentísima, aquella que la demiurgia del saber fabricó con sus propias manos, hace apenas 200 años. En efecto, en la episteme clásica, centrada en el concepto del lenguaje y del saber como representación, las cosas tienen un orden fijo, necesario, inmutable. Este orden se refleja en el pensamiento del hombre, que por esta razón no es más que la representación de aquel orden y está expresado por el discurso. El discurso, y por lo tanto también el pensamiento, es la transparencia, la evidencia, la manifestación o representación del orden de las cosas. El hombre en esta situación no tiene ningún espesor, ninguna opacidad, no hace más que dejar las cosas transparentes como son, no hace más que representarlas. Encuentra un puesto, indudablemente, en el orden total, y tiene una función definida en este orden, pero no tiene una función predominante. No es el objeto más difícil de conocer, como creemos ahora. No es el sujeto soberano de todo conocimiento posible, como creen los filósofos. Es simplemente discurso, esto es, cuadro exacto de las cosas, recogida de las verdades, descripción de la naturaleza, cuerpo de conocimientos, diccionario enciclopédico. Todo esto significa que la episteme clásica se articula en base a líneas que no aíslan de ningún modo un campo propio y específico del hombre. En cuanto, para ella, la antropología no se diferencia de la ontología. En conclusión, el humanismo del Renacimiento, el racionalismo de los clásicos, pudieron dar con facilidad un lugar privilegiado a los humanos en el orden del mundo,
pero sin embargo no pudieron pensar en el hombre, puesto que en la gran disposición de la episteme clásica, la naturaleza humana y sus relaciones son momentos funcionales, definidos y previstos, y el hombre no encuentra ningún lugar en ella. Los temas modernos de un individuo que vive, habla y trabaja según las leyes de una economía, de una filosofía y de una biología, pero que por una especie de torsión interna y de recuperación habría recibido en virtud del juego de estas mismas leyes el derecho de conocerlas y de sacarlas enteramente a la luz, todos estos temas a nosotros familiares y ligados a la existencia de las ciencias humanas son excluidos del pensamiento clásico. No era posible en aquel tiempo que se irguiera en el límite del mundo la extraña estatura de un ser cuya naturaleza, aquello que lo determina, lo tiene en su poder y lo atraviesa desde la noche de los tiempos. Sería conocer la naturaleza y a sí mismo en cuanto ser natural. Según Foucault, esta ausencia del hombre, de la episteme clásica, encuentra su figuración emblemática en una de las cimas del arte barroco, Las Meninas, 1656, de Diego Velázquez, Madrid, Prado, una pintura en la cual él descubre una especie de representación de la representación clásica. Foucault hace notar cómo en esta obra de arte todos los elementos del cuadro se dan en representación, incluidas las funciones de la representación de tales elementos, sin excluir la del pintor. Sin embargo, el soberano, Felipe IV, que es el punto en el cual se focalizan las coordenadas de la tela, no es reproducido más que en reflejo. El rey aparece al fondo en el espejo, en cuanto de hecho no pertenece al cuadro. Todo esto significa, en efecto, según Foucault, que el sujeto en la episteme clásica debe huir necesariamente de su propia representación y configurarse como una especie de fuera cuadro. Bien distinta es la situación del hombre en la episteme moderna. En efecto, puntualiza Foucault, cuando el análisis de la riqueza se convierte en economía, la historia natural en biología, la reflexión sobre el lenguaje en filología, cuando el concepto del discurso como representación del orden decae de la semejanza y de la representación, la suplantó una semiología. Cuando la semiología de la autonomía, precisamente entonces en el interior del lenguaje escindido ya del ser y en el interior de la ruptura ya consumada entre palabras y cosas, apareció el hombre con su posición ambigua de objeto en relación con un saber y de sujeto que conoce, soberano sometido, espectador observado, surge ya en el puesto del rey que le ha sido previamente asignado por las meninas, pero del cual durante largo tiempo su presencia real quedó excluida. Según Foucault, el nacimiento epistémico del hombre está definido por algunos rasgos o segmentos teóricos, que, en su conjunto, forman el llamado cuadrilátero antropológico. El primero de estos rasgos es la infinitud. En efecto, el hombre puede constituirse en objeto de ciencia solo en el momento en el cual se reconoce finito, o sea, limitado y condicionado por las estructuras mismas de su propio ser. La modernidad, escribe Foucault, en uno de los párrafos más significativos de su obra, titulado La analítica de la finitud, empieza cuando el ser humano decide existir en el interior de su organismo, en la envoltura de su cabeza, en la armadura de sus miembros, y en medio de toda la nervatura de su fisiología, cuando decide existir en el corazón de un trabajo cuyo principio lo domina y cuyo producto le escapa. Cuando al fin sitúa su pensamiento en los pliegues de un lenguaje mucho más viejo que él, hasta no poder dominar los significados, aunque estén reavivados por la insistencia de su palabra, una finitud que, a diferencia de la reconocida en la época clásica, ya no es interpretada como simple inadecuación al infinito, sino como referencia interminable a sí misma. En otros términos, el nacimiento epistémico del hombre coincide con el día en el cual la metafísica del infinito se hizo inútil, y la finitud ya no dejó de remitir a sí misma, como demostración palmaria del hecho de que la cultura moderna puede pensar el hombre porque piensa lo finito a partir del mismo finito. Un segundo lado del cuadrilátero antropológico es la configuración del hombre como alótropo empírico trascendental, o sea, como un ser tal que en él será adquirido el conocimiento de aquello que hace posible todo conocimiento. En efecto,
El hombre moderno, en su finitud, se encuentra con que debe hacer aparecer las condiciones trascendentales del conocimiento partiendo de los contenidos empíricos que en éste se dan, generando, de este modo, un duplicado del empírico trascendental, o sea, su propia autoconfiguración de alótropo, doble, empírico trascendental. Entonces, se vieron hacer dos tipos de análisis: aquellos que se sitúan en el espacio del cuerpo y que a través del estudio de la percepción, de los mecanismos sensores, de los esquemas neuromotores, de la articulación común a las cosas y al organismo, han funcionado como un tipo de estética trascendental. Hubo también los análisis que a través del estudio de las ilusiones más o menos antiguas, más o menos difíciles de vencer de la humanidad, han funcionado como una especie de dialéctica trascendental. De este modo, se mostraba que el conocimiento tenía condiciones históricas, sociales o económicas, que se formaban en el interior de las relaciones que se tejen entre los hombres. Un tercer lado del cuadrilátero es la masiva presencia en el hombre de lo impensado, de lo no conocido. En efecto, con el surgir de la episteme moderna, nota Foucault, ya no es posible hacer derivar del yo soy del yo pienso, por cuanto el cogito se encuentra aprisionado en una serie de sedimentaciones que forman la extensión arenosa del no pensamiento, que nunca pueden ser actualizadas por el pensamiento. ¿Cómo puede el hombre coincidir con aquella vida, cuyo retículo, cuyas pulsaciones, cuya fuerza sepultada, traspasan incesantemente la experiencia que se le ofrece inmediatamente? ¿Cómo puede identificarse con aquel trabajo cuyas exigencias y leyes se le imponen bajo la forma de un rigor extraño? ¿Cómo puede ser el sujeto de un lenguaje que desde milenios se ha formado sin él, cuyo sistema se le escapa, cuyo sentido duerme en un sueño casi invencible dentro de las palabras que por un instante él mismo hace brillar con su discurso y en el interior del cual está, desde el principio, obligado a poner su propia palabra y su propio pensamiento? En consecuencia, concluye nuestro autor, el hombre y lo impensado son, en el nivel arqueológico, contemporáneos. El hombre no podía dibujarse como configuración en la episteme, sin que el pensamiento descubriera al mismo tiempo, en sí y fuera de sí, en sus propios márgenes, pero entrelazados en su propia trama, una parte de noche, un espesor aparentemente inerte en el cual está implicado. Lo impensado, cualquiera que sea el nombre que se le dé, no reside en el hombre como una naturaleza estrujada o una historia que se le sería sacrificada. Es, respecto al hombre, el otro fraterno y gemelo nacido, no ya de él, ni en él, sino al lado y contemporáneamente, en una idéntica novedad. Un poco como la sombra transmitida del hombre mientras surge del saber, un poco como la mancha ciega a partir de la cual es posible conocerlo. El último lado del cuadrilátero es la relación con el origen. El hombre, escribe Foucault, no se encubre sino el ligado a una historicidad ya formada. Nunca es contemporáneo del origen. En efecto, en cuanto viviente, se encuentra en el ámbito de una vida que le preexiste. En cuanto trabajador, se encuentra en el interior de un terreno social preformado. En cuanto hablante, se encuentra en el espacio de un lenguaje ya desplegado. Por lo cual, es siempre sobre el fondo de un ya iniciado, donde el hombre puede pensar aquello que vale para él como origen. Este no es por lo tanto para él el inicio, una especie de primera mañana de la historia a partir de la cual se habrían acumulado las adquisiciones ulteriores. El origen es, más simplemente, el modo con que el hombre en general, el hombre, sea este lo que sea, se articula sobre lo ya iniciado.